El embajador de la República de Cuba, Carlos de la Nuez, es nuestro invitado esta mañana y hay que agradecer su presencia e iniciar el diálogo preguntándole al embajador sobre las perspectivas inmediatas de su país, de Cuba, un país con el que tenemos lazos tradicionales. ¿Qué se espera en Cuba o qué expectativas se puede tener de Cuba luego de la decisión de Raúl Castro de que ya él no permanecerá en el poder? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en el programa Enfoque Matinal. Realmente era una deuda que tenía con ustedes de pasar por acá, lo cual me siento realmente agradecido por darme este espacio. Las perspectivas de Cuba son las mismas de siempre. Incluso yo me atrevería a decir que en un contexto más favorable. Cuba se prepara para un futuro lleno de desafíos, con una visión clara de lo que pretende, de lo que quiere alcanzar, con una aprobación de su modelo económico cubano, con una proyección de las bases programáticas de la economía hacia el 2030 y con un partido fuerte, sólido, con una juventud que acompaña todo el proyecto revolucionario igual que siempre. Embajador, las relaciones con Estados Unidos se han enfriado después del ascenso de Donald Trump y empeorado con el tema de la probable o la descartable situación de ataque sónico. ¿Cómo ha quedado todo esto? Sin duda que después de la toma de posesión del presidente Trump ha habido un retroceso en ese progreso que se venía dando en las relaciones bilaterales. Con la visita del presidente Obama a Cuba y sobre todo después de las declaraciones de ambos presidentes, del presidente de Cuba, Raúl Castro, y el propio presidente Barack Obama, de avanzar en el restablecimiento de relaciones diplomáticas, se estableció una agenda de trabajo que tuvo muy buenos resultados, hasta que, por supuesto, la actual administración ha venido dando pasos en sentido contrario. Nosotros somos de la idea, y lo hemos dicho en varias ocasiones, de hecho el propio presidente cubano, el canciller cubano lo han manifestado, de continuar el diálogo. Existe la disposición por parte del gobierno cubano de intercambiar, de seguir avanzando sobre la base del respeto y la soberanía de Cuba. Pero sin duda que en respuesta a su pregunta ha habido un retroceso en esas relaciones, porque el presidente Trump responde a los intereses de un grupo de sectores de Miami, de la ultraderecha de Miami, que no conciben que en este mundo podemos convivir en paz. Y si el presidente Trump, haciendo uso de su retórica, de su proyección personal, permitiera que esas relaciones continuaran avanzando, sin duda estaríamos en un momento mejor para los dos países. Cuando usted dice que se avanzó, perdóneme que lo interrumpa, pero yo creo que es bueno para que la gente se sitúe. Usted dice avanzamos en una agenda. ¿Esa agenda cuál era el contenido? Sí, había una agenda de 5 puntos, de 5 grupos de trabajo. Fundamentalmente estuvo vinculado a los acuerdos de intercambio en el diálogo, de la trata de personas, la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, de donde nunca debió estar. Han habido conversaciones en materia de comercio, grupos de trabajo para el tema del comercio, la colaboración. Se llegaron a acuerdos en materia de medioambiental, derrames de hidrocarburos en el Golfo de México. En fin, ha habido toda una agenda de trabajo que hasta septiembre del año pasado habían habido 41 acciones de intercambio con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Eso se ha congelado todo? No, no es que se haya congelado, es que nosotros apreciamos que el ambiente y sin duda algunas acciones han traído como resultado ese detenimiento. Y aquello que iba en una dirección ahora ha cambiado. Por ejemplo, los ciudadanos norteamericanos que podían viajar a Cuba, no como turistas, porque el turismo para los norteamericanos lamentablemente sigue prohibido por ley,
pero que podían, bajo la concepción de las 12 modalidades aprobadas en ese primer acuerdo que se hizo con el gobierno de Obama, pueblo a pueblo, en materia de intercambio cultural, académico, científico y demás, ahora no lo pueden hacer si no viajan con un representante de una de esas instituciones que deciden hacerlo con Cuba. Y esto sin duda, por solo poner un ejemplo, el tema de las transacciones comerciales, aquello que se venía también dando en materia de colaboración, de comercio bilateral, se ha detenido y se ha recrudecido. En el caso de los vuelos comerciales. Los vuelos comerciales siguen yendo a Cuba, pero con limitaciones. Nosotros tuvimos una apertura de vuelos comerciales y un incremento de ciudadanos norteamericanos, y repito, no bajo la condición de turistas, que viajaban a Cuba, con un incremento cerca del 200% de visitantes norteamericanos a nuestro país. Pero hay una gran incertidumbre, no tenemos claro realmente qué puede pasar. Lamentablemente es algo que deja mucho que decir, porque si el presidente Trump, en línea con su defensa, con lo que ha promulgado, la libertad de movimiento de capitales, la libre inversión, el libre comercio, se tuviera en cuenta en el caso de Cuba, pudiéramos avanzar mucho más. A propósito del turismo, fundamentalmente la llegada de turistas a Cuba ha aumentado en los últimos tiempos, hemos estado viendo la prensa. ¿De dónde depende fundamental esa visita de turistas a la isla? Sí, el año pasado alcanzamos los 4,5 millones de turistas. Fundamentalmente nuestro mercado es canadiense y cubano. El mercado cubano es un mercado que ha venido creciendo con un impacto positivo. De Europa, España, Italia, esencialmente, y de América Latina, Argentina. También el mercado ruso ha tenido cierto crecimiento, pero esencialmente descansa en el mercado canadiense. Y como le mencioné, los norteamericanos han crecido un 200%, más de un 200%. Más de un 200%. ¿Y el puerto gigantesco que se estaba haciendo en Mariel, en qué está eso? El puerto avanza. Además, no hay que verlo solo como un puerto, sino como la zona especial de desarrollo de Mariel. Ahí, a partir de la ley de inversión extranjera, nosotros hemos lanzado una cartera de inversiones que ya cuenta con alrededor de 2.000 millones de dólares en inversiones en el año 2017, y no solo responde al puerto. El puerto es parte de toda esa infraestructura que incluye caminos, carreteras, viales, comunicación, infraestructura, montajes de naves, fábricas y demás. Por solo ponerle un ejemplo, le puedo decir que estamos ya negociando y aprobado por estos días o recientemente una fábrica de cerveza con la firma Ambev de Bélgica, donde por supuesto la presidenta es parte. Bueno, a mí me chocó que, de hecho, vi en La Habana vendiendo y bebiendo más cerveza Presidente que otras marcas. Presidente. Ajá. Así es. El año pasado importamos alrededor de 1,5 millones de cajas de la pequeña. De la pequeña. De la pequeña, porque hay una cultura de consumo de esa talla. Muy personalizada. Una pregunta, había un proyecto, no sé si se retomó o se abandonó, como de un tranvía o de algo de atravesar la isla con los chinos. ¿Qué ha pasado con esto? No tengo información sobre eso. ¿Y el sistema de transporte, cómo lo ha ido variando? El transporte, hay que ver a Cuba en el contexto de su realidad económica. No podemos hacer análisis separados de la realidad cubana. Claro. Porque el bloqueo que se mantiene, con el rigor que se mantiene, con la vigencia que se mantiene y que se recrudece cada día, no hay un sector de la vida social o de la vida económica del país que quede libre de ese impacto negativo, de ese impacto nocivo que origina el bloqueo. Pero sin duda el transporte se ha movido. Yo estaba mirando las estadísticas del año pasado, crecimos muy poco, pero crecimos alrededor del 5%, 4,7, 5%. Tenemos empresas que están produciendo transporte para el traslado de personal en la serranía con empresas como la Hyundai y las empresas chinas Yutong están presentes también. Pero el desarrollo ferroviario ha cobrado una notoriedad singular, porque a partir de ese desarrollo
el transporte ferroviario es uno de los transportes más económicos que existe, porque con solo un vehículo usted puede transportar decenas y cientos de toneladas de carga, que requeriría hacerlo por carretera, sería muy costoso. Y dentro de este plan de desarrollo del transporte está el desarrollo ferroviario. No hace mucho, el año pasado, se adquirieron alrededor de una decena de locomotoras de la Unión Soviética que van a poner en marcha eso. Ya Cuba tenía desde hace tiempo un lugar privilegiado en materia de transporte ferroviario, pero a consecuencia del bloqueo tuvo una afectación también y ahora se recupera. ¿Cuál es la naturaleza del uso del transporte ferroviario interurbano y dónde está, dónde funciona? Avanzamos. ¿Y sobre qué es la matriz de esto? ¿Si sigue siendo mecánica o carbón, eléctrico? ¿Cuál es la modalidad? Diésel fundamentalmente. Diésel. Y es para, como dice Altagracia, entre ciudades, provincias. Entre ciudades, porque recuerden que Cuba es una isla estrecha pero muy larga. Muy larga. Y poder transportar productos desde el occidente al centro o del centro a oriente o viceversa lleva un costo alto. ¿De dónde a dónde hay líneas ferroviarias en funcionamiento? En todo el país. En todo el país. De occidente a oriente. O sea que no tú puedes ir de Santiago a La Habana en tren. De hecho, siempre ha sido así. Y no de ahora, de los años 60 siempre fue así. Pero hay remozamiento de eso, porque yo fui una vez y vi las líneas, muchas estaban abandonadas. Abandonadas no, deterioradas. Deterioradas. Se ha querido mantener, pero ha sido difícil. Y este plan que se ha venido avanzando ya tiene resultados. Se han importado también algunos vagones para el transporte de pasajeros interprovincial. Yo estuve en La Habana el año pasado, hace exactamente un año, y me chocaba mucho o me llamó profundamente la atención el proceso de renovación, que ya no es solo la zona colonial, sino que obviamente hay un proceso de renovación urbana que incluye el Paseo del Prado y toda esa zona que se desarrolló en principio del siglo XX en La Habana. Quiero saber si hay un plan y cómo se orienta ese plan, porque uno ve que es como una mancha de renovación, ¿no? Que se va extendiendo en función de esa zona colonial. Sí lo hay. Hay un plan director de desarrollo de la ciudad. Por supuesto, nosotros tenemos que, en las circunstancias de la economía cubana, establecer prioridades. Y aquellos sectores que estén vinculados al turismo tienen una prioridad extraordinaria. Por supuesto, en el caso de la vivienda también. Más allá de eso, yo les puedo decir que con el huracán Irma, que sufrimos un daño devastador, aproximadamente cercano a los 13.000 millones de pesos, y se afectaron alrededor de 179.000 viviendas en alguna medida, con derrumbes totales, parciales y demás. Se ha venido reincorporando ese tema. Por tanto, avanza en las dos direcciones, desde el punto de vista de desarrollo urbanístico, cultural y de plan director del desarrollo como tal, y desde el punto de vista de la vivienda. Pero debemos decir que eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque la industria de materiales de la construcción, a consecuencia, y siempre regreso necesariamente al bloqueo, porque nos ha sido muy difícil durante toda esta historia de tiempo, todos estos años, poder salir adelante con cualquiera de los proyectos sociales del país. Es la causa fundamental de nuestro subdesarrollo. Incluye también la vivienda y el plan social de la ciudad. Pero cuando usted dice materiales, es que no... En la isla no se están produciendo los materiales que permiten... Suficiente. Ah, ok. Suficiente. Se producen materiales, pero no suficiente. Por ejemplo, hay una especie de mercado, no sé cómo poderlo extrapolar a la realidad dominicana, donde el pueblo acude y, por supuesto, puede comprar a precios de manera liberada, a precios de mercado, los materiales. Pero hay una demanda alta de materiales. Y nosotros tenemos que desarrollar esa industria de materiales de la construcción. Señor embajador, tecnología... Además del turismo, que absorbe todo eso. Sí, porque la infraestructura hay muchas habitaciones ahora. Sí, pero hay ese desarrollo turístico alrededor, por ejemplo, del Paseo del Prado. Yo vi esos hoteles de principio de siglo, bellísimos. Remozados. Remozados, con un nivel de lujo
Que no es turismo de bajo poder adquisitivo. De medio y high estándar. Sí. Le voy a preguntar, tecnología, aperturas, redes y educación. ¿Cómo ha impactado esto y cómo ha ido abriéndose? La educación cubana, bueno, yo voy a empezar, perdón, estoy un poco acatarrado. La educación cubana que recientemente concluye el Congreso Universidad 2018 sigue siendo uno de los paradigmas, yo diría que uno de los ejemplos de la revolución cubana. No desde ahora, desde sus inicios, que comenzó con el triunfo de la revolución, la campaña de alfabetización y todo ese programa que se desarrolló durante todos esos años. Nosotros dedicamos alrededor del 23% del PIB a la educación. 23%. 23%. Eso incluye toda la educación, superior, media. Eso incluye la educación, el 23% del PIB. Y tenemos diversos programas que abarcan toda la sociedad. Tenemos el 100% de los niños en enseñanza primaria estudiando y el 99% en enseñanza secundaria. Tenemos programas para niños con algún nivel de discapacidad o tipo de discapacidad incorporados al programa Enseña a tu hijo. Especial Enseña a tu hijo, donde se incorporan a los padres a través de programas audiovisuales a la educación de ese niño que tiene una situación especial. Y de ellos alrededor de 3.000 ingresan a las universidades todos los años. O sea, estamos hablando de 3.000 muchachos, que ingresan a la universidad, entre 150 y 180 jóvenes todos los años con algún nivel de discapacidad. Con eso le digo que el desarrollo de la educación barre todos los espectros de la sociedad cubana, en medio de las difíciles condiciones. Por ejemplo, uno de los daños que más ocasionó el huracán Irma fue también en la infraestructura de salud y de educación. Todo eso hubo que reconstruirlo. Y en medio de esa situación adversa avanzamos. Tenemos una educación, no dicho por nosotros, sino por informe de organismos internacionales. El Banco Mundial en el 2015 dijo que Cuba tenía la mejor educación de América Latina y el Caribe. Y si lo llevamos al tema de las comunicaciones, igual. En el caso de las comunicaciones, no hemos avanzado más. Y la tecnología, ¿no? Y las tecnologías de la información, no hemos avanzado más a consecuencia del bloqueo. Porque nosotros hemos propuesto al gobierno de los Estados Unidos avanzar en programas y el uso del Internet. Pero realmente eso no ha sido como lo hemos propuesto. Más bien todo lo contrario. Hemos apreciado que detrás del uso de las redes sociales se esconden intereses nocivos que pretenden subvertir el orden, que pretenden llamar a la desobediencia, que pretenden hacer cambiar lo que a lo largo de todos estos años nosotros hemos venido haciendo. Y eso, a nuestro modo de ver, es injerencia en los asuntos internos y no lo vamos a aceptar. Pero salvo eso, que lacera ese interés por el desarrollo de las tecnologías, y tenemos casos recientes, casos anteriores como Sonsoneo y casos más recientes como la Fuerza de Tarea de Internet, que la hemos descaracterizado, la hemos puesto sobre la mesa como un ejemplo de injerencia en los asuntos internos de Cuba, inapropiado, avanzamos. Nosotros tenemos una universidad de ciencias informáticas que gradúa universitarios con una carrera de 5 años en ciencias informáticas. De hecho, han estado aquí el año pasado, a finales del año pasado, algunos profesores de esa universidad colaborando con República Dominicana en programas como los CTC, los Centros Tecnológicos Comunitarios, que es una magnífica idea y que pensamos que podemos colaborar para desarrollar. Y eso es parte de la educación. Le he hecho un barrido de manera sucinta a esos temas que sin duda son uno de los platos fuertes de la economía y de la vida de la Revolución Cubana. Hace unos años, embajador, se habló de un proceso de apertura económica en Cuba y el caso de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel es un ejemplo. Cuando yo estuve también me sorprendió la presencia de algunos bancos como creo que fue el Bilbao Vizcaya, que vi letreros allá. Ese tipo de presencia de capital extranjero en Cuba, ¿cómo es que se produce y cuál es
el mecanismo de participación que ha diseñado el gobierno para eso? Bueno, eso abarca diversos sectores. Dicho como empresas de participación extranjeras o empresas totalmente extranjeras con licencia para operar en Cuba, hay muchísimas. Yo le puedo decir que en el caso de las compañías con representación directa en Cuba, cuando yo salí para acá estaríamos hablando de más de 700. En Cuba hay compañías que tienen más de 100 años y se mantienen presentes en la economía cubana, como Bayer. Bayer tiene más de 100 años en Cuba y ha mantenido su presencia a lo largo de todos estos años. Igual en el caso de los hoteles, por ponerle algunos ejemplos aislados, está Meliá. Meliá tiene contratos de administración con empresas cubanas en hoteles en más de 22 ¿Fue de los primeros hoteles, que se estableció? De los primeros que se establecieron. Está Barceló, por seguir en el ejemplo de los hoteles, las líneas aéreas y las compañías, los trading que se dedican a hacer comercio y como intermediación. En el caso de los bancos sucede igual. Bancos con representaciones en Cuba que asumen tareas de financiamiento y esa especie de corresponsalía bancaria que es necesario para el desarrollo de la economía. Y no es desde ahora, estamos hablando desde que salió la primera ley de inversión extranjera en el año 96, la ley 77, y eso ha venido manteniéndose igual. Sí, pero lo que yo digo es, o sea, por ejemplo, bancos. Ajá. En Cuba, no sé, es como una cosa es la corresponsalía y otra es el banco. Tienen representaciones en Cuba muchos bancos. Yo no le tengo los nombres actualizados, podría buscar y dárselo, pero estaríamos hablando de bancos europeos como ha estado en Midland Bank, en algún momento estuvo diversos bancos con los que tenemos algún tipo de comercio. Pudiera buscarle la lista y actualizárselo, pero pasan de una docena de bancos europeos. Lamentablemente no hay ningún banco estadounidense. ¿Y las investigaciones sobre vacunas y esto que siempre seguimos? Ese es otro de los platos fuertes, vamos a seguir con ese término, ese es otro de los platos fuertes de la economía, de la ciencia en Cuba. Nosotros tenemos productos de la biotecnología de última generación únicos en el mundo. Tenemos un producto líder que es el Everproc P, que se comercializa en República Dominicana a través de una empresa dominicana, 100% dominicana, que regenera el tejido necrosado en el pie diabético, es decir, aquel tejido que ya lleva a la amputación a través de algún tipo de inyección con cierta periodicidad, regenera tejido vivo sobre el tejido necrosado. Ese producto está registrado en los Estados Unidos, es único en el mundo, no existe, es un descubrimiento de la... ¿Está aprobado? Aprobado y en funciones y en explotación, en aplicación en varios países del mundo. Aquí en República Dominicana se está aplicando por, repito, una empresa dominicana. Tenemos vacuna contra el cáncer de pulmón, esa es una de las grandes discusiones. Se dice que todavía está entredicho. ¿Está en experimento? No, ningún experimento. Es un producto que se está explotando al máximo y con resultados. En el caso de la vacuna contra el cáncer, vacunas terapéuticas, no preventivas, o sea, es decir, es la vacuna que se aplica cuando la enfermedad está identificada y en determinado estadio, que una vez que se aplica, logra reducir el tamaño del tumor y a veces detener, alargar la vida con calidad de vida. Tenemos otros productos para la ganadería, tenemos productos de la biotecnología y certificados todos. Bueno, pues vamos a agradecer la presencia en el país del señor embajador de Cuba, Carlos de la Nuez. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para estar en... Le íbamos a decir al final sobre Guantánamo en 30 segundos. ¿Sigue intacto Guantánamo? Guantánamo lamentablemente es una huella dolorosa en la historia de Cuba. Y aún a pesar de los reclamos de Cuba porque se devuelve el territorio de la base naval de Guantánamo. ¿La cárcel sigue igual? Supongo que sí. O incluso el propio presidente Trump declaró que se iba a mantener. Nosotros vemos eso como algo doloroso porque es parte del territorio cubano.
arrebatado por una enmienda que surgió torcida, la llamada enmienda Platt a la Constitución de principios de 1900, que sin duda ha permanecido durante años. Bueno, muchísimas gracias al embajador de Cuba, Carlos de la Nuez. Ustedes quédense, no queda contenido.